Buenas, ¿cómo andan? Vamos a agrandar esto. Vamos a ponerme a mí por acá. En este video les voy a hablar de por qué hay que especializarse en la profesión. Eh, Todo lo que les voy a decir acá es una opinión personal que la baso en la experiencia en base a la gente conocida que tengo como abogados que se especializan en una rama en particular, que la gran mayoría son familia, obviamente también amigos, pero familiares tengo muchísimos y ya los vi trabajar durante mucho tiempo, incluso desde adentro del estudio jurídico de mi familia, en el que trabajé un montón de años. Pero no solo eso, sino además con todos los clientes con los que trabajamos. Al principio, cuando arrancamos con LexApp y con el servicio que ofrecíamos en ese entonces, cuando venía un cliente que decía que no tenía una especialización, es decir, que si venía un divorcio lo agarraba, que si venía una sucesión lo agarraba, que si venía un accidente de tránsito lo agarraba, nosotros decíamos, bueno, listo, vamos a buscar clientes de todos esos casos. Y lo que terminaba pasando es que terminaban llegando casos muy variados, es decir, un accidente de tránsito que es con una compañía mala, por ejemplo, de las que no pagan, un divorcio sin bienes y que encima una de las partes quiere reclamar daños porque la otra parte lo cagó, o sea, le fue infiel, lo cagó, re informal. Eh, una sucesión con un boleto de compraventa en cuanto a la propiedad. Entonces eran todos casos muy diferentes entre sí. Y lo que termina pasando es que el que mucho abarca poco aprieta. Ahora voy a explicar por qué eso inevitablemente es malo. Pero además, lo que nosotros hicimos, y es algo clave de nuestro servicio, es que cuando nosotros trabajamos con alguien, esa persona tiene que estar especializada en un área. O por lo menos venderse como tal. Es decir, no salir a buscar todos los casos posibles, salir a buscar los casos que sean de determinada área, de determinada rama del derecho, porque si no es imposible avanzar. Así que probamos millones de cosas y esto es lo que nosotros nos funcionó con cientos de estudios jurídicos, creo que llevamos más de 150 estudios jurídicos asesorados y en un momento de todo ese trayecto nos dimos cuenta que esto era clave, lo empezamos a implicar, lo empezamos a implementar y, y bueno, acá estamos consiguiendo muy buenos resultados en ese sentido. Así que eso es algo clave. Voy a pasar a explicar cómo se desarrolla esto. En principio, ¿por qué especializarse? Porque hay demasiados abogados en Argentina. Todos los mitad de año o fin de año se reciben nuevos abogados y lo que termina pasando es que terminás compitiendo por precio. Es decir, si vos no sos el especialista en sucesiones, planificación patrimonial, cuestiones de herencia, ese tipo de cosas, si vos querés agarrar una sucesión, va a haber un abogado que se recibió hace poco que la va a agarrar por 300.000 pesos y vos no la vas a poder cobrar $1.000. Porque ese abogado te va a ganar en ese sentido porque vos no sos el especialista en eso. Obviamente sí si te llega un conocido, pero me refiero para que te entren casos constantemente. Para realmente hacer guita en la profesión necesitas casos constantes. Entonces, terminar compitiendo por precio porque hay demasiados abogados es una contra muy marcada. Además, tiene mucha complejidad operativa. Vos ante esto te tenés que todo el tiempo eh, estar instruyendo para resolver cada caso. Es decir, siguiendo con el ejemplo de las sucesiones, si a vos te llega un caso en el que eh, tiene un boleto de compraventa la propiedad, vos te tenés que poner a estudiar nuevamente cómo resolver ese caso si no lo sabes actualmente. Entonces, si después te llega un caso de un accidente de tránsito muy específico, te tenés que poner a estudiar nuevamente en eso. En cambio, si a vos te llegan solo accidentes de tránsito, muchos de los casos van a ser muy parecidos entre sí y eso es lo que buscamos. Baja complejidad operativa en este sentido, obviamente. Por último, tenemos que es muy importante que a vos te reconozcan por un tema en particular y te recomienden por ese tema en particular. Bajo nuestra experiencia, los abogados que más éxito tienen se dedican a una rama del derecho en particular y los reconocen mucho por esa rama del derecho y por determinadas características de eso y los recomiendan por eso. Entonces eso es lo más importante para que te lleguen casos constantemente. ¿Cómo vamos a encontrar esa especialización? Bajo el concepto de Ikigai, que es un concepto japonés. Yo justamente vengo de Japón, pero es un concepto que es probable que conozcas porque es muy conocido y realmente sirve para todo en la vida,
pero para esto de la especialización también está buenísimo, así que paso a explicarlo. El concepto de Ikigai se explica de esta manera. Esto sirve muchísimo para la vida en general, pero para la profesión también y para especializarse en la profesión también. Voy a arrancar por lo que amas. Encontrar eso que amás, encontrar eso que te gusta muchísimo es un golazo, así que eso es como lo principal que hay que pensar. ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer de la profesión? ¿A qué me veo dedicándome toda la vida? Pero además de eso, hay que pensar en lo que necesita el mundo. Es decir, lo que muchas personas necesiten, pero haya pocas personas ofreciéndolo. Eso es lo que necesita el mundo hoy en día. Pero además de eso, si vos encontrás lo que amás y lo que necesita el mundo, pero no te pueden pagar por eso, no hay gente que esté dispuesta a pagar grandes sumas de dinero o mucha gente que esté dispuesta a pagar poca suma de dinero, inevitablemente no va a servir eso que estás pensando porque uno hace esto para influir en personas, pero además para ganar dinero. Y por último, hay que pensar en qué es lo que vos sos bueno. Obviamente esto se puede pensar en cualquier orden, pero inevitablemente hay que tener un poco de los cuatro y cuanto más centrado estés en los cuatro, más vas a encontrar ese Ikigai perfecto. Esto, de vuelta, en lo que sos bueno es algo que se puede pensar muchísimo. Si vos sos muy bueno, no sé, argumentando verbalmente, pero no escribiendo, vas a buscar ramas del derecho que tengas que argumentar mucho más verbalmente, pero mucho menos escribir. O, bueno, nada, se puede pensar en diferentes ramas del derecho, ustedes sacarán las conclusiones en base a esto. Cuanto más tengamos de las cuatro, mejor nos va a ir, más satisfacción personal vamos a tener y más dinero vamos a crear. Así que eso es básicamente el concepto de Ikigai, que sirve mucho para la vida en general, pero aplicado específicamente a la rama del derecho en que se quieran dedicar o que crean que se tienen que especializar y por qué es tan importante especializarse. Nos vemos la próxima.